saludamos ya a esta hora con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Andrés Villegas, abogado del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas. ¿Cómo está, doctor Villegas? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer finalmente el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, fue trasladado nuevamente desde el Hospital Naval a la cárcel de La Roca, donde se encuentra detenido, recluido. ¿Cuál es al momento la situación del ex vicepresidente? Ustedes finalmente pudieron tener contacto con él, conocer cómo está su estado de salud, qué fue lo que provocó esta descompensación de lo que se ha dicho en su salud, y cuáles son las condiciones en las que se tiene al ex vicepresidente allí. Muy buenos días, Licenia y Alexis. Eh, Hasta el momento, yo no he podido tener contacto directo con Jorge Glass. Eh, Esperamos hoy día tener una charla con él, poder hablar con él, porque realmente lo que se sabe es producto de lo que ha circulado de diversas fuentes respecto al estado de salud de él. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Desde el viernes en que ocurrieron estos acontecimientos, ¿significa que usted no ha podido tener contacto absoluto con su defendido? ¿Qué pasa con la familia? Mire, lo escandaloso de todo lo acontecido es que eh, cómo nos enteramos nosotros de lo que había pasado con Jorge Glass. No nos enteramos porque le informaron a la familia o a los abogados. El día lunes, el 8 de abril, nosotros inclusive más o menos a las 10 de la mañana en el Hotel Ramada de Guayaquil estábamos en una rueda de prensa. Luego de la rueda de prensa, yo me dirigí a la cárcel, aproximadamente 1 o 1:30 de la tarde. Y en la cárcel, ingresando, me dicen, oiga, pero aquí no está Jorge Glass. ¿Cómo que aquí no está Jorge Glass? Le decía yo. Llegamos nosotros, y en mi caso, porque fui solamente yo el que ingresó, a contactarme con el director del centro carcelario, ¿no? Y ahí fue que el director me dijo que lo que había pasado es que más o menos entre 8 y 8:30 se habían percatado de que Jorge Glass no despertaba. Al parecer estaba en un estado como de sueño profundo. Y luego de aquello, al parecer algún galeno del mismo centro carcelario o del Ministerio de Salud, ese detalle habrá que determinarlo, ¿no? Y se dispone su traslado, más o menos 12 o 2:30 de la tarde. Entonces, si es que no nos enterábamos de lo que había pasado de esta manera, además, al parecer, alguien que vio cómo lo sacaban en ambulancia también habría avisado a otras personas. Entonces, si es que no nos enterábamos por esta fuente indirecta y luego por una fuente directa que fue el director de la cárcel, no nos hubiéramos enterado de lo que pasó. Y esto es grave porque no puede ser posible que a una persona que está en estado de inconsciencia se la mantenga tanto tiempo sin llevarla a emergencia. Eso realmente a mí como abogado, como ser humano, a mí me indigna, porque la vida de Jorge Glass está en peligro. No puede ser posible eh, que hayan mantenido este incidente tan grave con tanto hermetismo. Inclusive, luego de aquello, nosotros nos movilizamos hacia los dos hospitales en los que sabemos que lo tuvieron, primero en el hospital militar y luego en el hospital naval. Naval. Y tampoco nos han dado información sobre el estado de salud de Jorge Glass. No les dieron el parte médico, la evaluación médica, porque luego de varias horas el SNAI, forzado por las presiones, se vio obligado a informar que había sido llevado por una presunta descompensación, por lo que no había tomado alimentos, y que, bueno, ayer dijo que, de acuerdo a las evaluaciones médicas, el estado de los parámetros de salud son estables dentro de una supuesta normalidad. ¿A ustedes nunca les entregaron, no pudieron conversar ni con los médicos que atendieron al ex vicepresidente, o
alguien del SNAI o de la cárcel que les diga o les entregue la evaluación médica correspondiente? Mire, lo que usted me acaba de decir es una muestra más del hermetismo, porque una cosa es que le digan mediante un escueto eh, comunicado de que ya Jorge Glass está mejor, pero eso no es suficiente. Deben decirnos qué pasó a las 8:30 de la mañana, qué hicieron después de que se enteraron de lo que le había pasado a Jorge Glass, cómo ingresó al hospital militar, cómo ingresó al hospital naval, por qué el cambio del hospital militar hacia el hospital naval. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el protocolo cuando ingresa un paciente a un hospital? Lo primero que se hace es tomar nota de cómo ingresa. Ingresa consciente, inconsciente, por esto, por aquello. Nosotros queremos saber ese detalle. La información de que ya está mejor es una información incompleta, porque nos interesa a nosotros es saber si el Estado actuó con diligencia ante una emergencia tan grave como la que le ocurrió a Jorge Glass. Inclusive en el habeas corpus que tenemos presentado y cuya audiencia se va a dar el día de mañana, nosotros le hemos pedido por escrito a los jueces que le requieran al Servicio de Rehabilitación Social un informe pormenorizado de lo acontecido el 8 de abril con Jorge Glass, porque queremos saber qué pasó y queremos saber exactamente cómo fue la evolución del estado de salud de Jorge Glass, porque este tipo de situaciones no puede aceptarse ni en Jorge Glass ni en ninguna persona privada de la libertad. Una de las cosas que tanto se dijo, a ver, no solo desde el viernes, doctor, sino desde días anteriores. Usted recordará que incluso circularon un supuesto documento oficial en donde se disponía a patrullar zonas de frontera ante una posible fuga de Jorge Glass, no solo de la embajada, sino del país. Después de lo acontecido el viernes, se dijo que estas decisiones del asalto violento a la embajada se tomaba porque había un riesgo de fuga de Jorge Glass de la embajada. Y ayer que el presidente de México le presenta al mundo las imágenes de las cámaras de seguridad de la delegación diplomática, lo que se ve es que a Jorge Glass lo sacan de una de las habitaciones de la embajada. Es decir, nunca pretendió irse, no hubo la tal fuga, ni el riesgo de fuga, ni estaba dentro del baúl de un vehículo, ni nada. Con respecto de todas las acusaciones que se han dicho, los señalamientos que se han hecho, ¿esto cuánto abona en el caso de la defensa, que ustedes deban sostener la tesis de que en efecto Jorge Glass era merecedor de la condición de asilado en la Embajada de México por ser un perseguido político? Mire, Alexis, decía Miguel de Unamuno, le respondía al general José Millán Astray en España alguna vez, le decía, por la fuerza bruta venceréis, pero no convenceréis, porque para convencer es necesario persuadir y para persuadir hace falta lo que no tiene, razón. No hay ninguna justificación en el derecho internacional ni en el derecho interno ecuatoriano para haber irrumpido violentamente en la embajada mexicana. No hay ninguna justificación. La justificación de que había riesgo de fuga no tiene ningún asidero en el derecho internacional, además de ser evidentemente falsa. El argumento de que el asilo concedido por México fue concedido al margen del derecho internacional tampoco constituye una justificación. ¿Y por qué no constituyen ambos argumentos débiles? Me parece hasta torpe jurídicamente hablando, porque la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es clarísimo. Dice primero, las sedes diplomáticas son inviolables y no hay ninguna excepción. No se pueden violar las sedes diplomáticas. Y segundo, la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas dice en un artículo, dice que no cabe o no es lícito conceder un asilo a personas que se encuentren procesadas o inculpadas por delitos comunes. Pero deliberadamente,
el representante de la Cancillería ecuatoriana, pero también periodistas y también pseudo opinadores sesgados, Abogados, profesores de derecho también. abogados, Ujú. profesores. Realmente es una vergüenza que omitan mencionar que hay un artículo, después del artículo 3 que menciona en el artículo 4 que zanja cualquier duda, que dice, ¿a qué Estado le corresponde definir si se trata o no de una persecución política? No le correspondía al Ecuador definir eso, le corresponde al Estado asilante, es decir, a México. Y esa determinación, esa definición que hace México es indiscutible para el Ecuador. Si el Ecuador no estaba de acuerdo, tenía las vías pacíficas, ¿no? En cortes Ujú. internacionales, no el uso de la fuerza bruta, como ocurrió. Y mire lo que le voy a decir, no solamente se violó la Convención de Viena y la Convención de Caracas de asilo diplomático, inclusive se viola la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que el asilo es un derecho humano, Ujú. pero también se violó el derecho interno, no se tomaron la molestia de coger el Código Orgánico Integral Penal, abrirlo y leerlo, y en el 400, artículo 482, numeral 4 del COI, se establece cuál es el procedimiento para allanar una sede diplomática. Y el procedimiento es el siguiente. Se se debe haber solicitado al jefe de la sede diplomática, al embajador en su caso, el permiso para poder ingresar. Eso se lo hace vía judicial. Ujú. Si el jefe diplomático dice no puede ingresar, la misma ley dice no se podrá realizar el allanamiento. Pero fue Una evidente cosa que adicional, no se pidió ese permiso. no había orden de allanamiento, doctor. Esto es fundamental y usted, que es el técnico en materia jurídica, nos va a explicar. Eh, a propósito de lo que nos decía ayer Francisco Hidalgo, uno de nuestros invitados, no había orden de allanamiento. Entonces, ¿por qué se llevaron los celulares y una computadora de Jorge Glass? Mire, Quedan invalidados todo, esos objetos como prueba porque no había orden judicial. todo lo que se hizo esa, ese 5 de abril en la Embajada Mexicana, en altas horas de la noche, es absoluta e inequívocamente ilegal. Por lo tanto, la irrupción es abiertamente ilegal, la detención es abiertamente ilegal y todo lo que se hace a partir de ahí es abiertamente ilegal. La incautación y seguramente la explotación que querrán hacer a esos celulares, seguramente a la tablet que Ujú. también tomaron a la fuerza de la embajada, es, es ilegal. Hay una teoría que se denomina la teoría del fruto envenenado, del árbol del fruto envenenado. Todo, todo lo que es producto de un acto ilícito también es ilícito. Si Por no lo había esta tanto, orden de allanamiento, doctor, si no había esta orden ¿cómo? de allanamiento, si se llevaron esos dispositivos, no tenemos la certeza si en realidad son o no son del ex vicepresidente. Se ve en las tomas que presentó ayer el gobierno mexicano a 3 personas que suponemos son agentes del Estado de Seguridad vestidos de civil. Vemos filmando, vemos que otro, con la protección de policías que están armados, fuertemente armados, que tiene un sobre, no sabemos qué tiene en ese sobre. Por lo tanto, ¿cómo podemos, y si no hay una respectiva cadena de custodia cumpliendo el procedimiento legal, luego, ¿cómo se puede saber si lo que se diga que encuentran en esos dispositivos es verdad o no? Por supuesto. Mire, eh, como todo lo que se hizo es ilegal y todo fruto de aquel acto ilegal también es ilegal, eso no puede ser utilizado en ningún proceso judicial. Yo entiendo que la intención de la irrupción, entre otras cosas, es intentar explotar también celulares, porque no es casualidad que en el país ya se ha hecho costumbre y ya tiene hasta nombre en la academia lo que acaba de ocurrir, que es el LOFER, que cada vez que hay un proceso electoral se activan procesos judiciales y el ataque sistemático hacia líderes políticos, sobre todo de la Revolución Ciudadana, tiene un mismo guión, ¿no? Primero, un nombre rimbombante, sobornos,
Odebrecht, reconstrucción, y póngale el nombre rimbombante que ha sabido utilizar con frecuencia Fiscalía últimamente. Luego, los medios de comunicación sesgados, ciertos medios de comunicación, le dan difusión a ese caso publicitado por Fiscalía, inclusive antes de que se formulen los cargos. Luego salen personajes supuestamente expertos que venden su opinión al mejor postor, sesgados, intentan dar algún tipo de respaldo a ese caso, y finalmente tenemos un proceso judicial que termina en la condena, que a la larga es una inhabilitación política del adversario. Esa misma receta, que es la que se siguió en Brasil con Lula da Silva, la que se intentó seguir también en Argentina, es la que se viene aplicando en Ecuador. Ojo que lo que pasa en Ecuador ya realmente es escandaloso, porque aquí no hay ningún tipo de reparo ni de escrúpulos al momento de activar los procesos penales. En el Doctor caso Villegas, de Jorge Glass, independientemente de que sea Jorge Glass o que sea cualquiera que esté asilado en cualquier embajada, si se produce una violación como la que se realizó el viernes pasado a una sede diplomática sin el permiso del encargado de la embajada, sin, como ocurrió, los bienes que están al interior de ese recinto son de propiedad de la embajada. Por lo tanto, allí habría el cometimiento de algún tipo de infracción, de violación a la ley, más allá de haber violado la soberanía de ese territorio extranjero en la Embajada de México en Quito, pero los bienes que están al interior de esa sede diplomática son de propiedad de la embajada. ¿Allí hay alguna infracción al llevarse esos bienes? En primer lugar, de acuerdo a la misma Convención de Viena para Relaciones Diplomáticas, no solamente las sedes diplomáticas son inviolables, inclusive los menajes, todos los bienes muebles que están dentro de la sede diplomática tampoco se pueden ni requisar ni registrar. Entonces también ahí hay una infracción. Lo que habría que analizar en este caso, porque son varios partícipes en este acto ilícito, es ir analizando responsabilidades, porque lo que nosotros vemos en los videos, la brutalidad con la que actúan miembros de la Fuerza Pública del Ecuador, pero estos miembros actúan bajo las órdenes de algún mando militar o policial, y a la vez algún mando militar o policial actúa bajo las órdenes de un ministro, y a la vez el ministro está debajo del presidente de la República. Lo que habría que analizar aquí es las responsabilidades de cada uno, También habrá que determinar exactamente cuáles fueron los bienes muebles que se llevaron. Tengo entendido además que, por ejemplo, en el caso de la ministra de Gobierno, ella tendría una doble nacionalidad, mexicana-ecuatoriana. También incluso ahí habría que analizar también la responsabilidad. ¿Cuál es el estado de salud del ex vicepresidente Glass? ¿Usted conoce cuál es el estado actual? ¿Qué dolencias tiene el ex vicepresidente? ¿Cuáles son sus problemas de salud? Yo no conozco nada más de lo que se ha difundido, en este caso por un comunicado muy escueto del SNAI, de que ya ha retomado la conciencia y lo han trasladado a la roca. Detalles, que seguramente es lo que usted me está preguntando, detalles pormenorizados no tenemos porque no nos han dado información. Esperemos que la Corte Nacional de Justicia, que es la que va el día de mañana a resolver el habeas corpus, en el día de hoy se digne en despachar nuestra petición de requerirle al SNAI un informe pormenorizado, porque no puede ser posible que desde el 8 de abril en la mañana, en que ocurrió el incidente con Jorge Glass, hasta el día de hoy no tengamos información pormenorizada de lo que pasó y del estado de salud de Jorge Glass. Eso es gravísimo. ¿Cuál es el argumento de las autoridades, tanto del SNAI como de la cárcel La Roca, donde está recluido el ex vicepresidente, para no
permitirle a su defensa conversar con él o para no tener información sobre su estado de salud? Mire, envié una primera solicitud para ingresar, que fue la que me concedieron para el día 8 de abril, para ingresar de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esa primera autorización fue la que me permitió a mí ingresar y conocer en un primer momento lo que había pasado con Reglas. Luego he mandado otra solicitud para que me permitan verlo el día de ayer, 9 de abril, la cual no se contestó, pero enseguida yo ingresé otra solicitud a fin de que me permitan por lo menos tener un contacto telemático con él. Dios mediante, esperamos tener un contacto telemático con él. Eso es lo que hasta el momento tenemos. Sí, reprochamos este hermetismo con el cual se ha manejado este asunto. ¿Van a pedir el traslado del centro de privación de libertad? ¿Van a pedir el cambio? Jurídicamente, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Se justifica que él esté en La Roca? Mire, a Jorge Glass lo han tratado como un delincuente de altísima peligrosidad, como que fuera un hombre violento, pero con resguardo no solamente policial, sino también militar, lo cual realmente indigna por la forma en que han intentado humillarlo, exponerlo a la opinión pública. Mire que yo no lo he podido ver en persona, pero sin embargo, inmediatamente después de su ilegal detención, circularon imágenes en redes sociales. Caminando, siendo trepado en un avión, inclusive dentro del avión, dentro de la cárcel, de su celda. Definitivamente el manejo el trato que se le ha dado a Jorge Glass vulnera derechos humanos, porque le han dado un trato denigrante al ex vicepresidente. Mire que yo no lo puedo ver, pero ya han circulado imágenes en redes sociales. Esto también debería y va a ser motivo de una investigación. ¿Por qué? Porque no pueden difundir imágenes sin que la persona autorice la difusión de imágenes. Más aún, ni siquiera los hijos lo han podido ver, pero lamentablemente lo han visto en imágenes que han circulado en redes sociales. Realmente, y también es muy reprochable la actitud de ciertos medios de comunicación. Yo creo que eso no es nuevo para nosotros. Un manejo de la información sesgada, ¿no? Sacan lo que les conviene, intentan tapar el sol con un dedo. Yo he dado, al día de hoy me parece, unas 8 o 10 entrevistas. Se han comunicado conmigo ciertos medios y veo que realmente, por ejemplo, en canales de televisión abierta, lo que han sacado es muy escueto. Mire, y ayer nos notifican también una convocatoria a una audiencia de vinculación en el caso Reconstrucción de Manabí para el viernes. Seguramente le darán más cobertura a la audiencia de vinculación de reconstrucción del viernes que a la misma audiencia de habeas corpus que tendremos el día de mañana. Realmente, todo esto no es casual, es parte de una estrategia sistemática, ¿no? Ya tiene nombre en el mundo de la academia, inclusive en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se llama LOFE, y es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de la audiencia de habeas corpus y esta de vinculación que usted dice que va a ser y que ya ha sido también convocada. Muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo a su audiencia.